Graciela, ¡Qué bien! ¿Volvernos a ver? encantada. Igualmente, la última vez fue en vuestra gala. La 21ª Gala Solidaria de Taraná, y tuvimos la suerte de entregaros además el premio al proveedor responsable, un gran reconocimiento. ¿Qué está haciendo Iberia ahora en esta materia, medio ambiente? Pues para nosotros, efectivamente, estamos siempre buscando ese equilibrio entre nuestras operaciones y contribuir a un menor impacto en el medio ambiente, ¿no? Pues hemos cambiado nuestro sistema de pintura de los aviones, entonces en lugar de llevar 3 capas, lleva una primera en la cual ponemos toda nuestra librea, los 3 colores, luego le damos un barniz especial que se llama Base Coat y con esto conseguimos 4 cosas. La primera es que pese menos el avión, luego menos consumo de gasolina, menor consumo energético, menor emisiones de CO2. Luego, como este Base Coat lo que tiene es una propiedad que es que repele el polvo y la suciedad, menos limpieza, menos consumo de agua. Y luego adicionalmente, como también tiene la propiedad de repeler el polvo, pesa menos consumo, entonces estamos encantados, ¿no? Porque como bien sabes estamos renovando nuestra flota y de esta manera estamos contribuyendo a mejorar nuestro pequeño grano de arena para que tengamos un mundo más sostenible y mejor medioambientalmente. Y vosotros, porque vosotros estáis metidos en un montón de cosas. Bueno, pues también el medio ambiente es una de las claves para Taraná. Piensa que el mundo es nuestro producto y estamos desarrollando una serie de buenas prácticas ya desde hace algunos años. Entre ellas, pues mira, te destaco un plan de oficina verde en nuestras oficinas para la reducción de la utilización de la energía y un mejor consumo. Estamos, de hecho, trabajando muchísimo el tema de los hábitos de los viajeros en cuanto a excursiones en las que se implica fauna o animales. Estamos también desarrollando un proyecto medioambiental que nos encanta y también nos hace sentir muy orgulloso. Colaboramos en una parcela cerca de Sant Boi, en la cual estamos creando el bosque Taraná Miquel Guerrero, y allí mismo compensamos nuestras emisiones también de CO2. Estas son algunas de las acciones que venimos desarrollando. Pero cuéntame, Graciela, ¿vosotros hacia qué focalizáis? ¿Cuáles son las personas o grupos de interés hacia los que focalizáis estas iniciativas, estas buenas prácticas? Bueno, al final, al estar centrado en el vuelo, son todos nuestros stakeholders, ¿no? O sea, porque no solo medimos nuestros impactos, sino que animamos y supervisamos y vamos de la mano con nuestros proveedores para medir todo lo que es todos los consumos y los protocolos medioambientales que tienen todos nuestros proveedores en aeropuerto. Y creemos que la innovación y el colaborar con las entidades al final hace que esto sea un 360, ¿no? Pues sí, efectivamente la concienciación debe de ser individual y esto traspasarse a las empresas, y tenemos la responsabilidad de las empresas de generar un producto, unos servicios que sean responsables para que finalmente el consumidor también lo sea. Participamos con todos los grupos de interés más importantes, uno de ellos son, por supuesto, los clientes, a los que hacemos partícipes, la cadena de suministro, los proveedores, y también nos gusta decir que todos estos objetivos están dirigidos a un grupo de interés que todavía no existe, que son las generaciones futuras. Correcto. Siempre comento que lo difícil es iniciar a comunicar y hacer y activar, pero después el camino se va abriendo solo porque somos muchas personas las que participamos en ello. Hay esa parte intangible que genera orgullo de pertenencia, que genera una actividad, que genera innovación, y hay una parte importante que te genera es alineación con todos los retos que hay en el planeta. Eres una empresa activa y eres una empresa que colabora con el planeta y con todos los retos que en ella hay. No obstante, el reto sigue ahí, tenemos que seguir trabajando. Y bueno, yo creo que a través de nuestro compromiso también podemos ayudar a que generar a nuestro alrededor, ¿no? Ese compromiso y liderar este cambio que es tan necesario. Apuesto por las alianzas, Iberia, Taraná, una gran empresa, una pequeña empresa. Apostamos por eso, ¿no? La sostenibilidad como parte de nuestra estrategia, como parte de nuestras compañías, y yo creo que es algo sin lo que no podemos estar. Graciela, ¿seguimos en ello? Venga. A por el medio ambiente, a por el medio ambiente. Minimizamos impactos. Vamos a por ello. Venga. Hasta luego.